Si algo hemos insistido mucho en hablar en este espacio informativo, es de temas económicos, es de lo que podría pasar. Hoy estaban diciendo en la 4T, ahí vi algunos mensajes de los grandes líderes diciendo que es importante saber de dónde venimos y es importante más aún saber hacia dónde vamos. Y creo que tienen toda la razón. Digo, ellos están hablando de sus orígenes tenochtecas, pero yo les estoy hablando de hacia dónde venimos, de dónde venimos de los gobiernos anteriores y hacia dónde vamos con este gobierno. Y creo que es importante platicar de los temas económicos y de lo que las lecciones que nos ha tenido que dar esta pandemia. Y para ello le doy la bienvenida a Leticia Armenta. Ella es economista y conoce muy bien de estos temas. Leti, te saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Leticia, hablar de la situación económica de México, los desempleos. ¿Qué opinas? ¿Hacia dónde ve el país? ¿Cuál será la proyección? Hablemos a un corto plazo, después a un mediano y después una recuperación a largo, Leticia. Perfecto. Bueno, básicamente tenemos que ir a la fuente y la fuente es la producción. Dependiendo del nivel de producción es cuando la empresa determina qué cantidad de mano de obra va a emplear. Entonces no podemos disociar estas dos variables. Depende de cómo evoluciona la producción y propiamente la empresa, bueno, pues obviamente se va dirigiendo por sus ventas. Entonces tenemos un mercado sumamente deprimido. Las cifras que nos da INEGI hablan por sí mismas, me parece. Tan solo por mencionar un dato, en el segundo trimestre, pues que recién terminó, ¿verdad? Y son las últimas cifras que tenemos ahora, hay una caída de la producción del 17%. Es una caída enorme. Para ponerlo en la dimensión, la crisis financiera del 2009-2010 nos llevó a una caída del 6%. Esto quiere decir que estamos más del doble, prácticamente el triple, reduciendo esa capacidad de producción que tiene la economía y por lo tanto esa capacidad para absorber mano de obra, es decir, generar empleo. Viendo claro. Esas cifras, ¿verdad? Y por eso quise referirme a ellas en un primer lugar, hay un pequeñísimo repunte en el mes siguiente a este segundo trimestre. Realmente es algo mínimo la pequeña recuperación que se comienza a dar. Y eso básicamente tiene que ver pues con la coyuntura, es decir, en el momento en el que se reaperturan algunas actividades, obviamente pues la producción empieza a crecer un poco más, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que estamos observando es en términos de empleo, y ahora voy a la pregunta, ¿verdad? Lo que estamos observando pues es igualmente una caída importante del empleo. Allí hay matices que valen la pena rescatar. Hay una caída de 2 millones de personas ocupadas en jornadas de tiempo parcial. Eso es interesante caracterizarlo. En cambio, en quienes tienen un tiempo completo en un empleo, ahí se ve un crecimiento, no es menor, es de 4.2 millones de personas. Sin embargo, bueno, recordemos que la población económicamente activa de este país, pues es prácticamente la mitad, digamos, de la población. Estoy hablando de casi 60 millones. Entonces, 4 millones es bueno, ¿no? Es interesante ese repunte. Sin embargo, poniéndolo ya en relación a la población que trabajamos, que estamos activos laboralmente, pues es realmente algo muy, muy pequeñito. Oye, Leticia, vemos, estamos hablando de las cifras del INEGI, que reporta una pérdida de empleos importantísima. Una pérdida de empleos entre formales e informales de hasta 12 millones. ¿Cuál sería tu perspectiva
para la recuperación de estos empleos con el ritmo de crecimiento o más bien de contracción que estamos teniendo en el país? Porque cuando el secretario de Hacienda sale a hablar que vamos a crecer un 4%, no puedo pensar, no me cabe en la cabeza que el secretario de Hacienda hable de un crecimiento del 4% sobre cero. Si traemos una contracción de por lo menos menos 10 y hablar de un crecimiento del 4% sobre cero, indicaría un crecimiento del 14%, cosa que es imposible. Entonces, al presentar una contracción, vamos a tener una pérdida de empleos, los empleos que estamos perdiendo, pero los empleos que estamos dejando de generar, lo que significa todavía algo más preocupante, Leti. ¿Cómo lo ves tú en este aspecto? Exactamente. La recuperación se antoja bastante lenta. Ahorita solamente me he referido pues a los hechos ya concluidos, a la caída en esta producción al día de hoy. Pero como muy bien mencionas, bueno, mucho depende de cuál es la actuación, no solamente del gobierno, de la sociedad, ¿verdad? En términos precisamente de volver a recuperar las actividades. Y aquí estamos frente pues al dilema que nos tiene en el confinamiento prácticamente desde marzo, en donde hasta dónde generamos una actividad mayor, hasta dónde, ¿verdad? Nos mantenemos en el confinamiento y eso obliga a una recuperación de actividades mucho menor. Coincido contigo en el sentido de la tasa de crecimiento que se está pronosticando, francamente se antoja muy fuerte, muy grande. Sin embargo, también es cierto que mientras más pequeña es la base de comparación, y por eso quise resaltar este dato de la caída del 17%, bueno, ante esa caída, una recuperación aún pequeña, en términos porcentuales, se vería como algo importante. Y ahí, bueno, pues no quiero entrar al debate de los números, yo creo que no abona la claridad, pero lo que sí observamos es que las medidas finalmente que se están adoptando por parte del gobierno federal, propiamente la Secretaría de Hacienda, pues no nos hablan de ser congruentes con estas metas que ellos mismos están proyectando. Estoy de acuerdo contigo que a veces los números no abonan a la claridad, porque hay que tener muy bien afilado el lápiz para poder comprender la magnitud de estos números, y mucho más cuando lo que el gobierno pretende a veces hacer es tratar de que los que estamos escuchando personifiquemos el tamaño de los números. Cuando hablas de 66 mil millones de pesos, cuando hablas de estas cantidades tan grandes, muchas veces el auditorio al que nos estamos refiriendo, pues no entendemos con claridad lo que significa esto para un país. Ahora, Leticia, yo veo, y te pregunto tu opinión específicamente en esto, ya se acabaron el fondo de estabilización, ya se acabaron los fondos y reservas petroleras económicas, ya está quebrado Petróleos Mexicanos, tenemos el turismo por los suelos. Lo único que podemos, las remesas, pues no puede ser, no podemos festejar las remesas, o sea, vive Dios, no podemos nosotros llegar a festejar las remesas, que es dinero de extranjeros que entra como capital de apoyo para los nacionales. La recaudación en los próximos años va a ser importantísima. Y yo veo un gran problema recaudatorio en donde el 70% de la recaudación en México viene 50 de los grandes contribuyentes, 20 de los pequeños y medianos empresarios. Ese 70% descuidadísimo va a dejar de tener esa capacidad de pago. No se olvide del otro porcentaje recaudatorio, digo, es casi insignificante. Creo que México va a tener un problema de flujos importantísimo que nos va a llevar a no cumplir las expectativas de un presupuesto de egresos, compromisos, creación, crecimiento y lo que significaría mayor estancamiento económico. Definitivamente sí, allí hay un problema no solamente recaudatorio, sino como muy bien lo mencionas,
esta parte del fondo que nos costó mucho trabajo poder generarlo, bueno, pues se ha absorbido prácticamente la mitad en el 2019, cuando realmente no estábamos en una crisis, cuando la forma en que se manejó la política económica, pues provocó precisamente que el país no creciera. Entonces, al no haber crisis, ya absorbimos la mitad de ese fondo, bueno, pues francamente sí, se antoja muy compleja la situación. Hay algunos comentarios por allí de que el fondo que se genera en Banco de México, recordemos, bueno, pues que Banco de México, al estar encargado de las divisas, etcétera, la parte monetaria del país, bueno, ahí se generan algunas pequeñas ganancias justamente por los cambios en paridad. Y ese recurso está incluso etiquetado como debe de utilizarse y de ninguna manera nos va a permitir resarcir, ¿verdad?, la pérdida que hemos tenido del Fondo de Estabilización, mucho menos de los ingresos que podríamos esperar de Pemex ante una situación en donde el mismo gobierno nos está dando a conocer pues que la producción es todavía mucho menor, no se ha logrado reactivar. No se ha logrado reactivar porque no están usando los mecanismos que están a su mano. Quieren seguir funcionando como en los años 70. Bueno, perdón, pero estamos en una era muy distinta. ¿Podría retomarse la plataforma de producción? Sí, pero no bajo las pautas que se están trabajando hoy en día. Entonces, coincido contigo, allí hay una astringencia de recursos muy severa. A eso agreguemos, pues que la forma en que se ha estado distribuyendo esos recursos, la manera en que se ejerce el gasto, no ha sido de ninguna manera favorable para, vuelvo a insistir, dinamizar la economía, que al final de cuentas en este momento esa tendría que ser la prioridad. Te agradezco mucho, Leticia Armenta, especialista en temas económicos y financieros. En verdad te agradezco mucho tu participación en este espacio y te invito a que estemos en comunicación. Gracias, Leti. Con mucho gusto.